Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Karen, Keila, Alejandra, Dulce y América. Hoy les vamos a presentar la técnica de auscultación y los tipos de sonidos respiratorios anormales que se pueden presentar en ella. Pues la auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos que se producen en el cuerpo en diferentes órganos. Esto mediante el estetoscopio, ya sea que se ausculte el pecho para escuchar los sonidos cardíacos, pulmonares o en los órganos para escuchar la peristalsis. Y la técnica es que el paciente se coloque de manera sentada. La auscultación se comienza de la parte de las ápices, luego pasamos a los espacios interescapulares y a las bases. Primero se ausculta la parte de las ápices y se le pide al paciente que inhale para así tener un mejor sonido respiratorio. Inhale, exhale. Luego se pasa al lado contrario en la misma línea recta y se le pide de igual manera al paciente que inhale y exhale. Pasamos a la parte interescapular y de igual manera se le pide al paciente que inhale y exhale, y esto se ausculta de manera bilateral hasta llegar a las bases. Inhale y exhale. De esta manera podemos escuchar los sonidos anormales que se producen en los pulmones. tenemos como primer ruido anormal que son las sibilancias, ya que estos son ruidos continuos o de alta frecuencia que se llegan a escuchar como silbidos o chillidos, ya a causa de que hay un estrechamiento en las vías aéreas. Esto es que hay un calibre que se torna turbulento y esto hace que haya alguna vibración, y esto pues en las paredes de las vías respiratorias y eso es lo que produce las sibilancias. También tenemos el otro ruido normal que lo va a explicar mi compañera a continuación. Tenemos el estridor, que es muy similar a las sibilancias, pero este que lo caracteriza es a causa de un bloqueo de la garganta o de la laringe. Este suele ser un ruido muy intenso y muy molesto para las personas que lo escuchan. los ruidos estertores son pequeños ruidos chasqueantes o burbujeantes. También pueden ser estructurosos en los pulmones y se debe a la acumulación de mucosa en los pulmones. Casi el 75% de las personas que padecen esto llegan a morir en las próximas 46 horas de vida.